emocional y económico de los estudiantes. Como bien les decía, parte del trabajo que estoy elaborando se enmarca dentro del contexto de migración de retorno. Hemos hablado mucho de los estudiantes en Estados Unidos, pero es importante hablar dentro del contexto estadounidense y específicamente durante la administración Obama, donde ha habido 2.8 millones de deportaciones a México y a la región de Centroamérica. ¿Cómo está impactando esto a México y a otros países? Sabemos que normalmente se deporta a adultos, pero cuando un adulto es deportado y dado la prevalencia de familias mixtas, normalmente lo siguen su esposa y sus hijos. Así hemos visto un aumento de la población estudiantil transnacional en México. Como ya mencionaban en la mañana la doctora Eunice del IME, tenemos diferentes tipos y como lo muestra el trabajo de Víctor Zúñiga, dentro de los estudiantes transnacionales tenemos aquellos nacidos en México que han sido escolarizados en Estados Unidos, también aquellos nacidos en México que han transitado entre ambos sistemas educativos y también aquellos nacidos en Estados Unidos que han sido escolarizados en Estados Unidos. Este es el grupo del cual yo les voy a hablar y les quiero mencionar que es sumamente importante por el hecho de que estos estudiantes, si bien presentan los mismos retos que los alumnos transnacionales en términos de lengua y en términos de identidad y de diferentes códigos culturales, también presentan muchísimos obstáculos para integrarse a las escuelas debido a que toda su documentación y acta de nacimiento son estadounidenses. ¿Cuántos son? Este mapa que les estoy presentando nos muestra los niños mexicoamericanos a lo largo del territorio nacional. El tamaño de los círculos indica donde hay más alumnos, donde pueden ver, por ejemplo, los círculos más grandes que va en el rango de 25,000 hasta 50,000 alumnos. Podemos ver que se concentran en la zona fronteriza, la zona migratoria fronteriza, que es la que está de color crema, y podemos ver que Baja California y Chihuahua son dos de los estados que tienen mayor concentración. Lo mismo en la región histórica o tradicional migratoria que está al centro del país y podemos ver que ahí resaltan Jalisco y Michoacán. Les pongo este mapa para que vean que si bien es cierto que tenemos un mayor número de estudiantes y que ha crecido, la distribución dentro del país no es igual, lo cual nos permite priorizar políticas públicas para atender estos problemas. ¿Cuáles son los principales obstáculos que ellos enfrentan? El primero, como les dije, es poder acceder a la escuela, es decir, que tengan la documentación correcta para que los puedan inscribir. Dentro de la documentación, hasta antes de 2015 se les pedía que su acta de nacimiento estuviera apostillada, lo mismo que todos sus certificados escolares, lo cual era un verdadero problema para aquellos que habían sido deportados y no podían regresar a Estados Unidos por esta documentación. Sin embargo, a partir de que ha cambiado la normatividad, lo que hemos visto a partir de nuestro trabajo en colaboración con organizaciones de la sociedad civil en todo el país es que sigue sin implementarse, que sigue habiendo muchísimas escuelas que rechazan a los alumnos y que no les permiten registrarse. Si bien hay algunos que tienen la suerte de poderse registrar y ser aceptados en la escuela, una vez que entran, el principal problema es la lengua. Es decir, son alumnos que han sido escolarizados en el idioma inglés y cuando llegan a México presentan muchos problemas para poder aprender contenido de manera efectiva. Muchos de ellos sí hablan español, pero eso no quiere decir que lo escriben con el nivel de competencia necesario para poder tener éxito dentro de la escuela. Finalmente, uno de los problemas más fuertes que presentan especialmente los chicos en educación superior es la continuidad en el sistema educativo. Si bien es cierto, la normatividad cambió, esto solo aplica para la educación básica y para la educación media. Aquellos que como Maggie quieren regresar y estudiar nivel licenciatura, tienen que revalidar todos sus estudios y en el mejor de los casos les cuentan solamente el 75%. La gráfica que tienen a un lado está relacionado con el tema de documentación y nos muestra a todos los niños que no tienen una CURP. ¿Hay alguien aquí que no sepa qué es una CURP? Ok.
La CURP es una cédula, es la cédula única de registro poblacional y en términos paralelos a Estados Unidos funciona como el Social Security. Finalmente, este documento es necesario para que la gente o para que los alumnos puedan transitar al nivel medio superior. Y lo que les estoy mostrando en esas dos barras es cuál es la diferencia entre los alumnos mexicoamericanos y los alumnos mexicanos en la posesión de este documento. Lo que pueden ver es que si sumamos las dos primeras categorías, vemos que casi más de la mitad, 51% de los alumnos mexicoamericanos no tienen este documento, lo cual quiere decir que están en riesgo de poder transitar a la educación media superior. Después tenemos barreras al aprendizaje e inclusión. ¿A qué me refiero? Hay muchos de estos niños que una vez que entran a la escuela no tienen conocimiento del español, es decir, declararon que verdaderamente no hablan, no solamente no lo entienden, sino que no lo hablan. Ahí en las gráficas les estoy mostrando cómo hay algunos estados nuevamente identificados por región migratoria que resaltan. En la primera gráfica podemos ver a los niños mexicoamericanos que no hablan español y vemos que algunos estados como Chihuahua y Baja California son los que tienen las mayores necesidades de esto. Esto me parece muy interesante cuando tuvimos a la doctora Eunice previamente aquí diciendo que Baja California es uno de los estados donde hay mayor programa para la lectoescritura del español y sin embargo tenemos ahí bastantes niños que no hablan español y por lo tanto no pueden aprender el contenido. Un tema aún más complejo son aquellos mexicoamericanos que han regresado al país y que además son de herencia indígena, que es el caso de la segunda gráfica. Ahí vemos que el estado que resalta es Hidalgo, donde tenemos alrededor de 1,400 alumnos, me parece, que dijeron no hablar español y además solo hablar la lengua indígena. Finalmente, ¿cuáles son los efectos de que los niños no manejen el español o que hablen otra lengua? Lo que sabemos a través de múltiples estudios, incluyendo los numerosos artículos por Víctor Zúñiga, es que muchas veces es una práctica común por las escuelas ponerlos en un grado inferior al que les debería de corresponder. Es decir, bajo el supuesto de que simplemente asistiendo a clase en español van a aprender español. Lo que tenemos es que alrededor del 10% de los niños mexicoamericanos en escuelas básicas tienen sobreedad, es decir, están 1 año o 2 grados escolares abajo de lo que les correspondería. Nuevamente, ahí vemos que la principal concentración está en los estados del norte, Baja California, Chihuahua y nuevamente vuelve a sobresalir Jalisco. Bueno, ¿qué podemos hacer para promover una educación inclusiva? Creo que al ser un tema transnacional nos corresponde a ambos gobiernos hacer algo al respecto, en específico con los estudiantes mexicoamericanos que tienen un futuro transnacional certero. ¿Por qué? Porque son ciudadanos americanos y van a poder regresar a ese país en el momento en el que ellos lo decidan. Desde el lado del gobierno mexicano se requiere hacer difusión y promoción de la normatividad que cambió en 2015 y que hemos visto en la práctica que no se está aplicando. También tenemos que desarrollar mecanismos para identificar cuántos niños siguen sin acceso en la escuela y cuántos niños transnacionales están dentro de la escuela. Las personas que me van a seguir hablarán un poco de las dificultades que implica medir este fenómeno dentro de las escuelas mexicanas. Lo que es básico a ambos gobiernos es crear programas de lectoescritura en español para que los estudiantes puedan desarrollar ambas competencias en ambas lenguas y que cuando transiten entre un sistema y otro no haya problemas o obstáculos severos a su aprendizaje. Finalmente, la parte más básica para poder lograr esto nos lleva a capacitar a los profesores en educación intercultural. Ustedes saben, dentro del gobierno mexicano ahora estamos viviendo un momento muy importante de reforma educativa, dentro del cual tenemos que hacer algo para poder incluir a estos alumnos. De parte del gobierno estadounidense, creo que hay acciones muy específicas que se pueden hacer en principio para asegurar el acceso educativo en México y es promover la coordinación entre ambos países para poder obtener la doble nacionalidad desde que están en Estados Unidos y no una vez que llegan a México y que es un verdadero viacrucis. También se debe de promover que las familias obtengan toda la documentación que es necesaria y lo mismo con los programas bilingües. Es muy importante que se sigan haciendo.
Una última reflexión, creo que este tipo de eventos es muy importante porque nos muestra no solamente que hay un interés conjunto en el tema, pero tenemos que entenderlo de manera relativa, donde la política, el tema de migración es un tema de alta política en Estados Unidos que, como hemos visto, puede definir el curso de elecciones. Sin embargo, en México todavía no es un tema que está en la agenda. Ya ha sido un trabajo sumamente difícil de académicos y de coordinación con organizaciones de la sociedad civil para poderlo poner ahí y poderlo avanzar. Entonces, esperamos más trabajo conjunto para poder seguir avanzando en el tema. Gracias. It's an honor to be here with you today with all of these very distinguished researchers. As an outsider who doesn't not have nearly the deep experience that many people in this room have, it's a particular honor. This paper is part of a collaborative project with various universities on both sides of the border to understand the Tijuana, Southern California linkage. And this is about the big structure of inequality in the area. This is the structure in which the students that we share experience, and they have particularly difficult processes within what is generally a difficult situation. So we have in Southern California and Baja California Norte an enormous community, one of the largest urbanized communities in the planet. It contains now 24 million people. It's a vast, rapidly growing community. 100 years ago, there were small cities in Los Angeles, naval base in San Diego, nothing in Tijuana. We now have 24 million people living in this area, growing very rapidly and changing dramatically. We're in the middle of the most dramatic demographic change in the history of the United States, and it's particularly acute and dramatic in Southern California, which has gone from an area which was like 90% white in the middle of the 20th century to an area where most of the children being born are Latino, mostly from Mexico, of Mexican origin. Most of them are citizens in the United States, but many have families that are not. We have an intensely interdependent metropolitan area, megalopolis, that is divided by policy, divided by physical walls, but united by culture and united by background now, and where there's tremendous inequality. Inequality in both countries is extremely high. We are two of the countries most unequal in the OECD. We have almost all of the gains of our economies are going to the richest people in our economies. That means there's tremendous social class stratification, and on the US side, the social class stratification is very related to racial and ethnic stratification. These things are powerfully related and have not yet been effectively addressed. And this is the context in which these students appear in both countries. The advantages of those at the top are growing and dramatic. You can see here that we have major gains in education going on in Baja California and in California for Latinos, but they're not enough. Basically, there's been a big gain of middle school completion in Baja. There's been a big gain of high school completion in California. Neither one, as you'll see, has been sufficient to produce very much social mobility. This just shows you the extreme difference in higher education completion in San Diego County. For Latinos, the bottom line, it's been basically flat until 2010. It's been going up a little since then, significantly, but still a huge gap. You can see the gap is actually increasing. The education and income levels in both sides of the border are extremely strongly related. This is median income by education level in California from 1980 to 2014. What you see here is a widening gap, and most of the gains going to people with higher education. And at the bottom, with people who have less than high school or high school,
almost no gain. In Baja California shows a similar pattern, except it shows a much smaller gain for education than in California. The rewards for educational attainment are much higher in California. Some of these are, I think I skipped. Let me just tell you what's going on. What's happening is that we have a major effort to produce educational gains. It's not sufficient to produce economic gains. All levels of education below higher education are associated with declining real incomes in both sides of the border. People who've gotten high school education earn less in real dollars or real pesos than they earned a decade ago or 2 decades ago. So what we're seeing is a structural inequality that's being perpetuated by educational inequality that's tied very closely to access to higher education, in which the only kind of possible mobility on a large scale is associated with relatively high levels of educational attainment, which are not occurring, at least not occurring for most people on either side of the border. So what can you do? Devote my last few seconds, if I can get there. What can be done? First of all, people need to understand what the real thing is. You don't gain much unless you get quite a lot of education. And to get quite a lot of education, you have to be prepared. We know from our studies in California and the studies that are going on in Baja that many of the students have extremely high aspirations, but they don't understand the system and they're not put in a position to access it. The schools have to more strongly emphasize higher education, a higher level. Many of the students that we surveyed in the studies that will be forthcoming from our collaboration show an extremely high interest and aspiration for higher education, but have very little information and very little sense that their families can actually support it financially. This is true, of course, in California as well, where higher education is a very expensive undertaking. We have to think very seriously if we're going to have equitable societies of making it actually possible for people with low incomes in poor areas to access higher education. We have schools that are extremely different. If you look at from some of the studies you'll be seeing here, what's happening in the private schools and public schools in Mexico, there's huge gaps in educational attainment. We have to figure, and there's extreme segregation in California. California has the most segregated Latinos in the United States by both income and ethnicity. And that is related to fundamentally unequal schools. We know those schools have less qualified teachers, more limited curriculum, lower graduation rates, less success in college. I'm getting a signal from 5 and 2. Inconsistent. We have to cross that border. Tres. Okay. What we have to do is we have to think about not just education policies, but also wage and labor policies. For people to get more education and have less income is a disincentive. And the disincentive is greater on the Mexican side of the border. We have to think about ways to raise income levels in a way that captures more of the increase in productivity. What we're seeing is increased production. This area that we're studying is by itself one of the richest nations in the world. Just metropolitan Los Angeles has an income that's as high as all of Mexico's. So we're thinking about very rich areas that depend tremendously on having a qualified workforce whose people on both sides aren't getting the kind of education that's necessary to even to advance technologically or to have social mobility as families and communities. So we have to think about this in a very broad way. And we have to think about inequality of schools and discrimination. There are many very good schools in both countries, but poor people aren't getting into them. Minorities aren't getting into them in California. These are issues of discrimination. These are issues of self-perpetuating inequality. When we're thinking about them,
we have to think about how to get more disadvantaged students into advantaged schools. And that's part of the challenge that we're facing. It's not just a challenge of raising the average education level, it's a challenge of creating equal opportunity for good schooling that actually connects to a better future life. So when we think about the students that we're talking about, that we share, we have to think that they're operating within a context that is extremely polarized, negative in many respects, and in which the demands for education, if mobility is to be achieved, have risen and must be addressed within education and in broader social policy. Thank you. Buenos días, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, el motivo del panel al que nos invitaron es como dar un mapeo, un perfil de los estudiantes que compartimos. A mí me invitaron porque pertenezco a un proyecto de flujos migratorios que aborda principalmente el flujo laboral de México a Estados Unidos. Entonces, cuando me enfrenté a este dilema de bueno, ¿qué son los estudiantes que compartimos? Pues es un fenómeno bastante complejo. Creo que hemos ido en el día progresando en entender todos los tipos de estudiantes que compartimos. La compañera Mónica ya hizo un primer perfil pensando en los nacidos en Estados Unidos que estudian en México, pero hay otros tantos, y yo voy a tratar de abordar otros dos grupos. El de los estados, tengo una presentación, no sé si la pueden poner, ok. Voy a hacer una aproximación a partir de los flujos migratorios a dos grupos. La siguiente, yo tengo bueno, para hacer esta aproximación voy a utilizar dos fuentes de información: la encuesta sobre flujos migratorios que se hace en la frontera norte de México y la encuesta intercensal. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la primera fuente? Principalmente el desplazamiento de personas, estudiantes que de forma voluntaria van hacia Estados Unidos. Mucho nos enfocamos en estos estudiantes que van colateralmente a estudiar a Estados Unidos, que son los que van con sus familias, porque son personas que se mueven principalmente por aspectos laborales, pero también hay otro grupo de personas que deciden estudiar de forma independiente y creo que también forman parte de esta población. Desafortunadamente, y que es lo que creo que también nos debe llamar la atención, son muy pocos. Son tan pocos que en los flujos que medimos en la encuesta laboral ni siquiera aparece en el porcentaje en el que sale. Son tan pocos que ni me atrevería a presentar un perfil de ellos por el número de casos que es tan bajo. Yo mismo me sorprendí. Aquí en la lámina les estoy presentando los dos flujos que analizamos, el sur-norte y el norte-sur. Está construido a partir de la motivación que nos dice el individuo por el cual se desplaza hacia Estados Unidos o por el cual regresa, y como pueden ver bueno, tal vez no alcancen a ver, pero el rubro de estudio es muy bajo, es menos del 3%. Y bueno, eso lo podemos constatar con otras fuentes o registros administrativos que no tienen lugar a duda respecto a cuestiones de medición estadística, como son las visas, por ejemplo, las visas F1 que se dan a los estudiantes mexicanos y de otros países para ir a Estados Unidos. Como pueden ver en ese histórico desde 1997 a 2005, que son los años fiscales, el porcentaje de visas que se da a mexicanos es menos del 4%, en algunos casos llega hasta el 1%, y bueno, ahí aparentemente hay pues podemos ver como un comportamiento heterogéneo a través de los años, pero esto simplemente es la representación que tienen los mexicanos en este stock de estudiantes de todos los países del mundo, que parece que va cambiando o que obedece a ciertas circunstancias, pero la verdad es que no. Lo quise dejar así con proporciones para empezar a especular, pero la verdad es que no es así. Más bien ha sido como un stock de cercano a los 8,000 que se ha mantenido a lo largo de muchos años, porque creo que es interesante saber por qué no es tan atractivo o cuáles son las limitantes que tiene la población estudiantil en México para ir a Estados Unidos. Y creo que es interesante lo que sucede en el último año. En 2015 prácticamente se duplicaron el número de visas F1 que se dieron a mexicanos. ¿Por qué? Creo que es una cosa de las que vamos a empezar a estudiar. Pero bueno, la idea con estas primeras láminas es que realmente la población de mexicanos que va a estudiar a Estados Unidos es muy poca, lo cual nos debe de preocupar desde mi punto de vista, dado que buscamos una integración regional, y creo que parte de eso, antes de lo laboral, también está en las trayectorias educativas. La otra forma en que podemos captar a estos migrantes con estudios en Estados Unidos es desafortunadamente la población deportada. Nosotros también tenemos una encuesta que está en todos los puntos de deportación. Afortunadamente, bueno, desafortunadamente
el porcentaje no es tan alto. Los individuos que nos dicen que han estudiado al menos un grado en Estados Unidos es cercano del 15%. Es heterogéneo a partir del grupo de edad. Uno pensaría que los que van a presentar más esta característica de haber estudiado al menos un grado en Estados Unidos son los que tienen menos edad, de 15 a 29 años, pero no. En los últimos años también hay población con grupos de edad alto, en el cual también pues tienen su experiencia educativa en Estados Unidos. ¿Cuál es este nivel? ¿Qué es a donde allí alcanzan a estudiar en general? Pues es el educación básica, secundaria o primaria, lo que sería en México. Son muy pocos los que estudian el bachillerato o un nivel profesional. Más del 80% solamente se queda con un nivel básico. Y bueno, el otro grupo que les quería hablar es lo que sucede en la frontera. Lo que sucede en el interior del país es muy diferente de lo que sucede a la frontera, y en este caso me voy a enfocar precisamente en los estudiantes que residen en México y se van a estudiar a Estados Unidos, que es una dinámica totalmente distinta, y creo que la han ilustrado con casos a lo largo del día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Con esto lo saqué con la encuesta intercensal. Se habla estamos estimando una población de 41,000 casos de personas que nos dicen que residen en México y que estudian en Estados Unidos. La mayoría están a lo largo de la frontera, cual es natural. Sin embargo, hay pequeños casos que están más abajo, y uno se pregunta por qué están esos casos ahí. ¿Será que está mal captada la encuesta? ¿O qué es lo que nos dicen? Los decidí mantener ahí precisamente para tratar de indagar quiénes son. Esos son los estados fronterizos. Los estados no fronterizos básicamente no aportan nada a esta población, menos del 7%, entonces por eso me mantuve con lo que sucede en la frontera. La entidad que más aporta para esta población es Baja California, con cerca de 16,000 estudiantes. También tenemos a Chihuahua con 9,000, Sonora con 6,000 y Tamaulipas también con más de 6,000. Perdón, tengo que hacer esto. Una particularidad de esta población es que cuando les preguntamos dónde naciste, la gran mayoría, cerca del 80%, nació en Estados Unidos. Es decir, son personas, son familias, son individuos que pertenecen a familias que tienen una dinámica muy particular. Tal vez sus padres son mexicanos, pero hicieron que nacieran en Estados Unidos, y después también, tal vez ellos trabajando en Estados Unidos los motivan a que estén en Estados Unidos. El caso de Nuevo León, tal vez algunos se dieron cuenta, bueno, es un estado que tiene muy poca frontera con Estados Unidos. ¿Por qué habría de haber estudiantes que dicen que residen en México y estudian en Estados Unidos? Su perfil es muy particular, empezando por el lugar donde nacieron. En su caso, la mayoría nació en México. Entonces, algo en particular hay con ellos. Okay. Una de las particulares la podemos ver en qué nivel de escolaridad están. La mayoría en todas las entidades está en nivel básico, a lo más en la nivel secundaria, excepto Nuevo León. ¿Por qué? Porque en Nuevo León, me imagino, hay recursos, pero para mandar a los estudiantes de nivel medio o nivel superior a estudiar a Estados Unidos, y es por eso que aparecen ahí. ¿Por qué puede ser eso? ¿Por qué se puede explicar? En parte un poco por el conflicto de la violencia que hubo alrededor del año 2010, donde muchos alumnos del TEC de Monterrey y otras escuelas privadas decidieron salir, correr, vaciar esas escuelas, y yo creo que en parte por eso se explica esta población que reside en México y estudia en Estados Unidos. Evidentemente las personas de Nuevo León seguramente las declaran porque las familias todavía sienten que viven con ellos, aunque la mayor parte del tiempo la pasen en Estados Unidos. Finalmente, pues, comentarios generales respecto a la población fronteriza. Yo creo que uno de los principales problemas que enfrentan, hay una lámina que dice que no la presenté aquí porque nos pidieron que fueran máximo 6, es el tiempo el tiempo que tienen que pasar estas personas para llegar a la escuela. Muchas personas reportan que tardan 3 horas, 2 horas para llegar a la escuela. Imagínense todo el sacrificio que tienen que hacer las familias y que tienen que hacer los propios estudiantes, el tiempo que dedican simplemente para llegar a sus escuelas. Y paradójicamente eso no se observa en los individuos que están al sur, o más al sur de la frontera, están en los que están pegados. ¿Por qué? Porque el cruce, por ejemplo, en ciudades como Tijuana es tardísimo, y yo creo que ahí sí hay cosas que se pueden hacer para que estos individuos, que son ciudadanos estadounidenses aparte, no pasen tanto tiempo invertido en tan solo llegar a su escuela. Creo que con eso terminaría. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. También tengo una presentación. No es de 6 diapositivas, como decía Luis, pero trataré de que
que sean como 6, ¿no? ¿Pueden ponerla, por favor? Bueno, antes de comenzar, debo agradecerle aquí a Guillermo, que es un chico de la Universidad de Guadalajara que me ayudó con este trabajo, y a Melanie Chiquete, una chica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que no pudo venir. Primero que nada, agradecer la invitación, me siento muy honrado de estar aquí. En segundo lugar, celebro que esta segunda reunión de los estudiantes que compartimos, la primera fue en 2010, que me tocó venir como estudiante de doctorado, la temática de pronto se localice un poco también en México. En 2010 el nivel de deportación no era tan alto, o ya se estaban deportando, pero nosotros no observábamos eso. Creo que hoy en día se empieza a observar más, y ahí está. Y eso obviamente significa que de pronto se abran estas mesas donde el papel que tiene México en relación a estos chicos que retornan es relevante entenderlo, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes el índice, no se los voy a leer, lo divido en 4 partes, la quinta las conclusiones. Permítame regresar. Yo le puse de título Las universidades mexicanas y las restricciones institucionales para los estudiantes retornados desde Estados Unidos, pero más bien estaba pensando hace unos minutos, yo creo que debió haberse llamado, ¿qué tan preparado está el sistema educativo mexicano para recibir a los estudiantes que son deportados? ¿No? Me parece que hubiera sido un título más justo. Bueno, quiero entender, o quisimos entender, Guillermo, Melanie y yo, cómo funcionaba el sistema universitario. Ahí también lo pueden ustedes ver. El sistema universitario mexicano es tremendamente complejo, es tremendamente heterogéneo, es tremendamente asimétrico. Complejo en el sentido de que tenemos distintas instituciones de educación superior. Heterogéneo porque tenemos escuelas públicas, privadas, pero en todas las públicas están las autónomas, y luego están las estatales, luego las federales, en fin. Es asimétrico porque se refleja esta desigualdad que prevalece en el país todo el tiempo. Las universidades que se encuentran en los estados del norte o incluso en el centro del país tienen más dinero que las que se encuentran en el sur. ¿Por qué es importante ver esto? Porque nosotros nos concentramos en las universidades públicas y particularmente en las públicas autónomas. ¿Por qué en esas? Porque el 70% de los que ingresan a la universidad, una disculpa porque ando ahí medio malo de la garganta, porque el 70% de los estudiantes que van a la universidad en este país son atendidos en las universidades públicas. De ese 70%, tomando como si fuera el 100%, ahora el 40% va a las universidades públicas autónomas, ¿no? Entonces nosotros nos concentramos en las universidades públicas autónomas, lo que significa es que, ¿ya cambió? No, así. Ahí está. Las públicas autónomas, digamos que cada entidad federativa tiene una pública autónoma. Normalmente esa pública autónoma es la universidad que concentra la mayor cantidad de estudiantes que van a una universidad en ese estado, ¿no? Bueno, ahí tenemos una gráfica de estudiantes que se matriculan. Una proyección, la fuente es ANUYES, ¿no? El anuario estadístico 2015-2016, ahí pueden ver algunos datos interesantes. Creo que me quedan como 6 minutos, más o menos. Ok, entonces tengo que acelerarme. Ahí tenemos un dato. Este dato no significa que los estudiantes que venían de Estados Unidos a México fueran estudiantes o sea, no podemos saber con este dato si son deportados o no son deportados. Pueden ser estudiantes que vinieron a hacer solamente una estancia de un semestre, ¿no? Es el único dato que tenemos. Ahí tenemos un problema con datos en México. No sabemos con certeza cuántos estudiantes llegan a las universidades públicas provenientes de otros países o incluso deportados, ¿no? Bueno, ante esta circunstancia tratamos de ver qué pasaba si un estudiante que posiblemente fuera a ser deportado o que yo hubiera sido deportado, cómo podríamos ayudarles a tomar la decisión de ingresar a una universidad. A mediados de 2015 hicimos un análisis de las páginas web en 34 universidades públicas estatales, incluidas las públicas federales, autónomas todas. Revisamos sus sitios web. En una segunda parte vimos en los sitios web, queríamos ver si había información para un estudiante que quisiera ingresar a la Universidad de Estados Unidos, qué requisitos debería cubrir. En 2016 profundizamos
en las páginas web, en las normatividades y en una investigación exploratoria donde establecimos como criterios para evaluación, buscábamos evaluar qué tan preparadas estaban las instituciones. Utilizamos, creo que 9 elementos evaluatorios. Si contaban con un reglamento de revalidación, todos estos elementos evaluatorios tienen que ver con los problemas que debe enfrentar un estudiante o lo que debería saber un estudiante deportado o retornado para ingresar a la universidad. Si contaba con un reglamento de revalidación, bueno, 0 si contaba, 1 si contaba con un reglamento general y 2 si era específico. Esa es la única variable que tiene 3 valores. Si había una dependencia responsable, igual los valores 0 y 1, tiempo de revalidación, si decía 0 y 1, costo de revalidación, si decía claramente la universidad, la autonomía de gestión académica en el sentido de si las universidades hacían valer su autonomía para evitar que el estudiante lo mandaran a la Secretaría de Educación local para que sea un trámite que no tenía que hacer porque lo tiene que hacer la Universidad Autónoma. Porcentaje de revalidación, si lo mencionaba o no la universidad cuando quisieran entrar. Consideración de institución extranjeras, o sea, si la universidad tenía consideraciones específicas para estudiantes que provenían de instituciones extranjeras. Documentación específica, si la universidad era muy clara en decir qué era lo que necesitaban. Y si se mencionaba que la universidad podía revalidar estudios de bachillerato o pregrado. El resultado fue esto, ¿no? De esa evaluación de 34 universidades nos dimos cuenta que la media era 6, ¿no? Que reprobaban creo que 12, ¿no? Que la única que saca 10, lamento decirlo porque yo provengo de esa universidad, en el sentido de que no crean que hubo un sesgo, pero la Universidad de Guadalajara sacó 10, lo cual no significa que una universidad saque arriba de 6 o que incluso alcance el 10, que en la práctica realmente haga que el acceso a los estudiantes deportados o retornados sea mejor, ¿no? Ese es un elemento que tenemos que empezar a investigar. Bueno, hay algunos datos, no sé por qué se puso esa gráfica de esa forma, no alcanzo a ver incluso, pero ustedes sí alcanzan a ver. Ahí vienen la división de los datos, ahí aparecen las universidades que reprueban. Aquí pueden ver a las universidades que reprueban también, no alcanzo a verlas, pero son algunas. Conclusiones. En primera parte del análisis encontramos que había falta de homogeneidad y claridad en los criterios y requisitos que son solicitados, ¿no? 12 universidades públicas estatales y 2 públicas federales no especificaban requerimientos. Cuando usamos un usuario simulado para que indagara qué pasaba si quería ingresar a la universidad, en las 34 universidades se les habló o se les mandó un mensaje, solamente 2 respondieron. Pues imagínense para un estudiante que quiere venir de Estados Unidos. La heterogeneidad de las instituciones de educación superior tiene un impacto en la estandarización de los procesos de admisión a las universidades mexicanas. La autonomía, y esto lo digo con mucho cuidado porque sé que es un asunto muy sensible, puede dificultar el desarrollo de un sistema único que facilite la navegación y el entendimiento de los procesos para un estudiante retornado o deportado. Y sobre todo, alguien por ahí mencionaba, creo que el doctor Tonatiuh Guillén, decía, lleguemos a, ya con esta acabo, decía, lleguemos a trabajar con sistemas más o menos compartidos. Bueno, la mala noticia es que en México no hay un sistema universitario que entre sí comparta, por ejemplo, los requisitos de un proceso de admisión. Cada universidad, en aras de su autonomía, establece qué es lo que va a solicitar, ¿no? Entonces, imagínense, para un estudiante que va a retornar o está deportado, tiene que tener 34 formas de entender o de ver un proceso de admisión a una universidad. Ese es el problema, ¿no? Entonces, no podemos llegar a un entendimiento entre sistemas si antes no logramos que el sistema mexicano universitario funcione como un sistema único universitario. Yo sé que eso tiene que ver con la autonomía, es un tema muy delicado, pero hay que sentarnos a repensar esta discusión de la autonomía para qué y con qué objetivo, ¿no? Y bueno, finalizo con esto. Bueno, cuando se evalúa, pues 6 de 10 y solo 2 universidades se encontraron por encima de la media, 12 reprueban la evaluación, 60% se encuentran en una calificación de 6 o menos. La Universidad de Guadalajara mejor resultado, le siguen la UAM, esa autónoma metropolitana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Autónoma de Tlaxcala. Y bueno, lo que nos falta en este trabajo es, ya tenemos la calificación de las universidades, ahora necesitamos de las universidades que nos den información sobre los estudiantes que ingresan, es algo que no tenemos. Hay que crear estadísticas y entonces con esos datos ya vamos a poder saber si hay una relación entre esto que hicimos, que es como un índice de adaptación de las universidades al retorno,
con el número de estudiantes que están ingresando, pero para eso necesitamos meternos en esas 34 universidades, conseguir información y entonces continuar con este estudio. Para mí ha sido un placer, muchas gracias y bienvenidos a México. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentadores. Sin duda, contribuciones muy importantes a los temas que estamos discutiendo en este espacio. Quisiera comentar brevemente a las presentaciones. Me parece que tienen todas una fortaleza que comparten y que es un esfuerzo por mejorar los datos que se tienen sobre los niños y los jóvenes que compartimos. Creo que en todas las presentaciones se hace un esfuerzo por darnos una mejor idea de quiénes son estos chicos, cuántos son, de dónde vienen, qué idiomas hablan. Y los felicito porque creo que están tratando de resaltar las fortalezas que tienen, las habilidades, los saberes que traen. Ahora, el otro lado de la moneda es aprender a través de sus presentaciones también que todas estas fortalezas y habilidades no se están aprovechando porque el Estado, los estados que tendrían tienen la obligación de brindar el derecho, ¿no?, de la educación, de una educación de calidad, no lo están haciendo lo suficientemente rápido para que esas habilidades y fortalezas se estén aprovechando. El segundo punto que quisiera resaltar es algo que puede sonar como obvio, pero para mí es muy importante traer a mesa de discusión, y es la altísima valoración que tienen las familias y los estudiantes por la educación, los niños y los jóvenes por la educación. Las 4 presentaciones nos hablan, ¿no?, en primer lugar la de la doctora Jacobo, de cómo los chicos al momento de llegar, lo primero que hacen, o de las primeras cosas que hacen, es ver dónde pueden seguir estudiando, a qué escuelas pueden ir. En la presentación del doctor Orfield también nos habla de cómo lo importante que es seguir estudiando, ¿no?, cómo se buscan esas oportunidades para seguir estudiando en lugares donde tienen buenas escuelas, pero que aparece esta barrera que impide el ingreso de los jóvenes latinos a las escuelas de calidad. Y ahí se trunca, ¿no?, la posibilidad de conseguir movilidad social, pero de nuevo este deseo, esta aspiración por seguirse preparando. Lo mismo con las presentaciones del doctor Calva y del doctor Lara. Los chicos están moviéndose, ¿no?, de su lugar de origen, a veces pasando 2-3 horas, que es algo que sorprende mucho, ¿no?, y también vemos en muchas comunidades indígenas del país este esfuerzo, menos dormir, ¿no?, y mucho viajar por tratar de ir a la escuela. Y en el caso de la presentación del doctor Lara, que comparte, ¿no?, el punto con la doctora Jacobo, es: regreso y lo primero que trato de hacer es ver dónde puedo continuar mis estudios. Me parece que son presentaciones que contribuyen, insisto, a generar más datos sobre esta población y que resaltan la urgente necesidad de llamar a los estados. Y no hablo solamente de los estados a nivel federal, sino las entidades federativas y los gobiernos municipales, por entender mejor la población que se está recibiendo, la población que tienen, para garantizar el derecho que tienen a la educación. Ahora, si me permiten, quisiera hacer algunas preguntas antes de abrir el espacio. Son preguntas muy puntuales. La primera pregunta es a la doctora Jacobo, si nos puede, bueno, más bien todos,
como si fuera un wish list, una lista de deseos. ¿Qué tipo de información todavía nos hace falta y que puede conseguirse a través del trabajo, ¿no?, de cabildeo en el corto y en el mediano plazo para entender mejor a las poblaciones? En el caso de la doctora Jacobo me llama la atención, los datos del CEMAVE son muy importantes, pero tengo entendido que no reflejan tan bien la realidad del sur de México, donde no se pudieron levantar los datos. Quisiera que nos compartiera su reflexión sobre qué implicaciones tiene, ¿no?, que nos falte información de esa región de México. Al doctor Calva quisiera preguntarle sobre el asunto de las visas J, que tengo entendido las F no son las únicas que pueden utilizar los mexicanos, entonces si en realidad no importan tanto o por qué no están incorporadas a su análisis. Finalmente, ya compartí la pregunta de si pudieran mejorar sus datos, ¿cuáles serían para poder afinar sus resultados? Muchas gracias por la invitación. Voy a pasar el micrófono para que respondan y posteriormente abrimos el espacio para más preguntas. Bueno, voy a empezar por la pregunta general, ¿no?, de si tuviéramos el wish list, ¿qué es lo que necesitaríamos? Bueno, de entrada necesitamos identificar cuántos estudiantes transnacionales tenemos, ¿no?, de todos los subtipos que pueden haber y en todos los niveles. Algo que no mencioné, no hice explícito, el CEMAVE solamente nos habla de estudiantes en educación básica, pero tenemos problemas para conseguir estos datos ya en educación media superior y superior. Entonces, lo primero sería que pudiéramos identificar cuántos son y qué tipo de trayectorias escolares han tenido, es decir, cuántas veces han transitado entre un sistema y otro, qué tipo de nivel educativo han cursado en cada uno de los países. También creo que sería muy relevante saber de dónde vienen, es decir, de qué partes de Estados Unidos, de qué estados específicos es que están proviniendo. Podemos saber, por ejemplo, de dónde se están realizando el mayor número de deportaciones y pudiéramos hacer una inferencia más o menos pensando que al menos los que son menor de edad vienen con sus padres, pero no tenemos esa información específica que nos den las escuelas. Finalmente, creo que otro tipo de información que requerimos es cuál es la capacidad escolar, cuál es la capacidad de las escuelas para recibir estos alumnos, que tiene que ver no solamente con lo que hace IRAM y lo que hago yo de hacer un diagnóstico administrativo de las barreras al acceso, sino cuál es la capacidad docente, cuántos maestros tenemos que son bilingües, cuántos maestros tenemos que hablan español, por ejemplo, ¿no? Es un tipo de reto que tenemos que cubrir. Respecto al CEMAVE, efectivamente hay dos estados en los que no se pudo levantar, que es el estado de Oaxaca y el estado de Michoacán. En esos casos no se permitió que los encuestadores de INEGI entraran a las escuelas y lo que se reportó en censo y que son los datos que presenté para esos dos estados en específico es los formatos que las escuelas llenaron, es decir, ellos hicieron favor de pasar todos los cuestionarios a los alumnos y se los reportaron al INEGI. Lo que ocurrió es que el INEGI no tuvo la oportunidad de verificar que si efectivamente en una escuela decían que había 500 alumnos, que esos 500 alumnos estuvieran ahí. Pero bueno, es un poco las desventajas de la información, pero gracias. I think that the most important thing that we need to do is to realize that unless we do a much better job with these young people, not just the ones who we share, but the ones that are living in our communities already who are Mexican origin, we are going to not be able to develop in the Mexican side to a level that we did in Asia, for example, by really raising the educational level seriously and getting to a higher level of economic development. On the U.S. side, we seriously risk going backwards in terms of education level as whites are replaced by people, Latinos.
and we do not serve them well in the educational process. These are fundamental risks to both societies, and we need to recognize that as a basic essential requirement and begin to develop education and social policies that are up to the level of the challenge that we face, because it's gigantic. And if we don't do that, we're in a world of slow development and even backward movements in important places, and we will have a perpetuation of inequality. So we have major challenges, and the first necessity is to recognize how serious they are and what needs to be mobilized, not just in education policy, but in social and economic policy. We need good data that really follows these students longitudinally, that makes it possible for us to know about their lives and how they are unfolding. And we need to put this in the context of the broader debates that need to go on in our society. And of course, we need to recognize that we are one economic community. We're not two. And our destiny is, as Martin Luther King would say, deeply linked in a way that really can't be resolved. And the more walls we put up, the more destructive the results are for both sides. Bueno, gracias por las preguntas. Respecto a la visa, sí me enfoqué en la visa, en la F, porque desde mi parecer es la que cubre más los niveles de escolaridad. La J, recuerdo más o menos que está más enfocada a profesionistas. Entonces, como era más bien la idea de todos los niveles educativos, me quería enfocar en simplemente dar un ejemplo de cuál es el nivel de uso que se hacen de estas visas y tratar de explicar por qué, que sería la pregunta que trato de motivar. Sí, más o menos vi los niveles de visas que se dan y los números no son mayores a los que presenté respecto a la visa F. Y bueno, yo la migración, la educación la veo como una etapa en el proceso del desarrollo laboral, y en esta caja de los deseos yo pondría que me gustaría que las autoridades estadounidenses brindaran las características y los perfiles de las personas a las que les dan, por ejemplo, la visa TN. Lo hacen con la visa H1B, pero creo que la visa TN es muy importante para nosotros como mexicanos porque forman parte del Tratado de Libre Comercio, saber a quién se las dan y sobre todo tratar de hacer un seguimiento de cómo se las están dando, por ejemplo, si son estudiantes que después acceden a la visa TN o no, es decir, ver todo este proceso educativo y laboral, ver si lo podemos seguir como un proceso y qué es lo que sucede después cuando estos estudiantes se insertan al mercado laboral de Estados Unidos, regresan a México. Entonces yo creo que un poco de hacer más, pues darnos más información sobre estas visas ayudaría a tener un poco de información. ¿Hay alguien aquí de la NUYES? La NUYES, Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior. Bueno, la NUYES es como el gran cabildero ante el Congreso de parte de las universidades públicas, entre otras cosas para pedir dinero para las universidades, ¿no? Más que datos, si yo tuviera una varita mágica para ayudar a resolver esto y para cabildear, pondría a todos los rectores de las universidades que he mencionado en esta mesa, ¿no?, junto con la NUYES, y les diría, señores, vamos empezando por estandarizar, ¿no?, los procesos de admisión, y observando que hay gente que viene de Estados Unidos que necesitan un proceso específico en el sentido de que no se evalúan en los exámenes de entrada a las universidades públicas, por ejemplo, el requisito del idioma, pero español es muy importante. Entonces, cuando los chicos vienen, pues su español es un español muy malo, ¿no? Entonces reprueban. Si las universidades dijeran, bueno, vamos a evaluarles inglés en lugar de español y luego les ponemos cursos remediales, otra cosa sería. Pero bueno, primero pediría que estuvieran aquí, que se cabildeara y dijéramos, bueno, vamos empezando organizándonos y haciendo un verdadero sistema universitario. Dos, le pediría en términos de datos, pues que las universidades públicas empiecen, las autónomas de las que estoy hablando, empiecen, como hacen muchas universidades estadounidenses, es establecer cuáles son los perfiles étnicos de las personas que vienen a las universidades, ¿no? Y eso nos ayudaría a identificar si es un retornado, un deportado, un indígena, un ante lengua indígena que luego habla inglés y que su tercer idioma es el español. Si tuviéramos esos esquemas, sería mucho más fácil para las universidades públicas entonces tener propuestas claras y específicas de políticas públicas y de atención para estos chicos que regresan. Muy bien, muchas gracias.
Ahora le cedo la palabra a nuestra chair. Bueno, pues es momento para preguntas. Acá tenemos varias. Entonces, ok. Estas preguntas es para el doctor Iram Ángel Lara, la 1 y la 2, y la 3 para Luis Calva. Primera, dada la diversidad de universidades en México, ¿existen aquellos que brinden su instrucción en inglés? 2, ¿habría la posibilidad de un proyecto binacional para crear tales universidades con académicos de ambos países? Y la tercera, si se han examinado las posibilidades que nos brinda el medio virtual para crear education hubs en la zona fronteriza. ¿Quieren contestar o me doy varias? Pueden ir empezando si quieren. La 1 y 2 para ti. Sí. Ok, ¿existen aquellas instituciones que imparten en inglés? La pregunta era que si existen aquellas instituciones que impartan cursos en inglés. No, perdón, me perdí. Bueno, un proyecto binacional. Sí, pero no ahorita, ¿no? Yo diría que primero hay que preparar a México y a las instituciones educativas en México para después lanzarnos a hacer un proyecto binacional más formal. Eso es lo que yo haría, ese sería mi consejo. O sea, no nos lancemos a hacer proyectos binacionales si antes no hablamos con las instituciones mexicanas y les decimos, este es el problema, mételo en tu agenda, resuélvelo, tiene 6 meses, ¿no? Hay que ponerles tiempo, porque si no, nos veremos en la próxima reunión de los estudiantes que compartimos y estaremos haciendo otra cosa. Entonces, bajo esas características, un proyecto binacional es funcional, ¿no? Si no tomamos estos elementos, pues va a ser un proyecto binacional que va a quedar en buenas intenciones. Instrucción en inglés, creo que la pregunta era, no conozco todos los casos, sé que de la Universidad de Guadalajara, al menos en algunos programas ya se está intentando que algunas materias estén en inglés, pero no en todas, pero el porcentaje es muy pequeño. Yo no sé si esa sea la solución, que haya programas en inglés, más bien yo lo que creo es que debe haber primero como procesos de integración de la gente que habla inglés, para que siga hablando inglés, pero también para que perfeccione su español, ¿no? Esas serían mis respuestas. Sí. Bueno, respecto a los esfuerzos de hacer educación virtual, la verdad es que desconozco a nivel medio, y de hecho creo que lo imaginaría un poco difícil, porque sí, muchas de las personas fronterizas pues sí desean estudiar en las escuelas de Estados Unidos porque las consideran que tienen cierto nivel y además es parte de la formación del niño. Pensando en el nivel básico, difícilmente podríamos dar una solución a partir de esto. A nivel superior sí hay, por ejemplo, en el Colegio de la Frontera Norte actualmente se está incursionando en la educación a distancia virtual y ya hay varios programas que se están fortaleciendo. De hecho, un alumno ahorita me acaba de saludar aquí que es de Oaxaca y estudia conocerlos, también está en el CIDE. Entonces, al menos a nivel superior sí hay esfuerzos para pues unir la comunidad a partir de los estudios a distancia o virtuales, pero a nivel medio creo que no, la verdad es que lo desconozco y creo que sería un poco complicado. Muy bien. Para Gary, are educational attainment and family income stronger related in California than in Baja California? Yes, particularly for higher education, there's a very large reward for achieving a degree in California, and it creates a big gap between people with less education and those without. It's basically the entrance to the middle class in California for all practical purposes. In Baja, in the data that we've been looking at, the attainment of college is rare, so the numbers aren't very large, but the rewards are not as big.
proportionately, either for high school or college, as they are in California. And it's maybe one of the incentives for why people want to immigrate. I think it's really important to think about those issues because you need to have an incentive. It's an enormous investment by the student and the family to support attainment of high educational credentials. And so this may be a discussion that needs to go way beyond the education world about wages, economic equity. But right now, there's definitely more reward for attaining higher educational levels in California proportionately. Okay, Gary, another question. Do we have all the data or information we need to change the trajectory we now see unfolding in the Southern California, Tijuana region? No, but we have a wonderful group of investigators working on it, and from universities like yours and ours on both sides. And the same person asked you, how do we academics and educators make policymakers aware of the urgency of the situation? We have been running the Civil Rights Project for 20 years. It started at Harvard and came to UCLA. And this is what we think about all the time. How do we actually make our research powerful? And I think there's several steps. One of them is to make sure we're researching real questions. So we need to have an understanding of the social and economic and institutional settings of the kinds of things we've been discussing. Another one is translating it into language the public and the policymakers can understand. Because most academic research is written for academic journals and nobody reads it, except the people who give you promotions in your universities. That's not enough. Usually the most important part of academic articles comes for policy purposes comes in the last 2 pages. Policymakers don't read to that level. You need to, at the same time you do good research, you need to take one more step and translate it into English and get it in the newspapers and make your findings understood. And the final one is to actually go to the policymakers and talk to them and show them, and go to the reform groups, the economic and social reform groups, and tell them that you will help them find data to talk both about the problems and especially about things that would work to change things. If you do all those things, you have a much better chance of making an impact. Thank you. Para Iram, dice, ¿por qué estudiar restricciones de acceso en estudiantes deportados? ¿Las restricciones son mayores para los deportados que para los que regresan o vienen a México por su voluntad? ¿Y por qué el sistema universitario único es mejor? En Estados Unidos no existe. Felicidades por su proyecto. Víctor Zúñiga. Gracias. La primera pregunta, voy a ser franco, no me quedó muy clara. La segunda la respondo y quizás me vaya quedando clara mientras la respondo la primera. Sí, yo digamos que como para facilitar la transmisión de la idea de un sistema único, hablo de un sistema único, pero realmente se puede llamar sistema único, se puede llamar universidades mexicanas sin restricciones para estudiantes que retornan. Lo que es cierto es que lo que quise poner en la mesa es que tal y como estamos, tenemos nada más hablé de las autónomas públicas, no me metí con las públicas a nivel entidades federativas. En Jalisco, aparte de la Universidad de Guadalajara, que recibe creo que al 60% de los que van a la universidad o más, hay como otras 3 o 4 universidades públicas, ¿no? Esas no nos metimos a estudiarlas, sino nos metimos a estudiar en todas las entidades federativas. Entonces el número aumenta, ¿no? No es la creación de un sistema único per se, ¿no? Sino más bien el entendimiento en las instituciones de que debe tener procesos, no sé si estandarizados, homogéneos de admisión para personas que vienen de otro país, ¿no? Y no cambiarlos cada año o no desconocerlos cada año, capacitar al personal que se encuentra en ventanilla, porque es increíble en las autónomas y pasa en la Universidad de Guadalajara.
a un chico que no necesita venir nada más retornado o deportado. Esto tiene que ver también con cómo las universidades mexicanas se insertan en los mercados globales de educación. Incluso a un chileno le pueden impedir la entrada a una universidad porque consideran que cualquier persona extranjera tiene que llevar un procedimiento de revalidación de estudios ante una instancia que no es la universidad. Si es una universidad autónoma, la autonomía permite a esas universidades llevar a cabo su proceso. Eso es lo que hace la UNAM, por ejemplo. Pero el desconocimiento es tal en las universidades que entonces la gente que está detrás de ventanilla termina enviando a los chicos a las secretarías de educación locales, les hacen pagar 3,000, 4,000, 5,000, hasta 10,000 pesos, lo que se vaya sumando, para un trámite que no es necesario que hagan, ¿no? Y para que al final de cuentas no los acepten. Sí, no, aclaro, no es que esté pensando en que tenemos un único sistema universitario en México, sino más bien la provocación es para que pensemos en cómo le hacemos, dada esta heterogeneidad que nos impide todo, ¿no? No nada más los deportados o los retornados, sino incluso los extranjeros. Y en este sentido va mi respuesta a la primera pregunta. No es un sistema únicamente para personas que regresan de Estados Unidos. Si México quiere ser competitivo, la mejora en los procesos de admisión o la claridad en los procesos que se requiere para que un estudiante extranjero venga a México va a tener una incidencia positiva en el aumento de la movilidad de estudiantes internacionales al país, no nada más de los deportados. Muy bien, otra pregunta. Y esta es para quien quiera contestar. Dice, one group of transnational students not mentioned in the panel are students who live and attend school in Mexico, but who have at least one parent living in the United States. Should this type of students be included in our analysis of the students we share? Why or why not? En el análisis de los estudiantes que compartimos hoy, ¿por qué no? Of course. Ok. Y la última pregunta es para el Dr. Calva. Is there an initiative in place to install a students-only lane at the new Ped-West crossing in Tijuana, like there is in Mexicali? And if not, how can we get one started? Que si hay una línea exclusiva para estudiantes en el Ped-West. No. Sí. Que si hay una línea para solo estudiantes en el cruce, en la nueva Ped-West Crossing de Tijuana. Y si, como hay en Mexicali, y si no hay, ¿cómo podemos empezar a gestionar una, no? Bueno, en Tijuana recientemente están reestructurando todo la zona del cruce. La verdad es que yo no he cruzado desde que la reestructuraron. Hasta donde yo me quedé no existía. Lo que existía era la Sentry, que algunas personas podían tramitarla para cruzar más rápido, pero eso implica gasto. Entonces, ahí sí acaban de reestructurar. Me confieso ignorante de lo que está sucediendo actualmente en Tijuana. Tengo curiosidad de ir a ver cómo va a quedar, pero justamente en esta época están haciendo los cambios. Entonces ya después le contaré cómo va a quedar, pero hasta donde me quedé no había. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Para la doctora Jacobo y el doctor Lara, ¿qué recomendaciones darían para incluir la realidad de la identidad bilingüe de los estudiantes retornados en programas de lectoescritura en español? En específico, ¿cómo esos programas asegurarán que los estudiantes no vean la variedad del español que hablan como un español malo o su bilingüismo como un obstáculo para que terminen sus estudios medios o superiores? Uy, esa es la pregunta del millón, ¿no? Es pregunta para alguien que diseña política pública. Efectivamente, uno de los grandes problemas que enfrentan los niños cuando regresan es el ser discriminados, y el ser discriminados no solamente
por sus pares, ¿no? Gran parte de los testimonios que hemos recogido es de niños que son discriminados por sus propios profesores y en específico que los reprueban en la materia de inglés. ¿Por qué? Porque los profesores se sienten intimidados. Creo que todo esto tiene que ver con la estructura de nuestro sistema, de nuestro sistema educativo, donde la preparación de los maestros en la mayoría de los casos es en las escuelas normales. Algunas ocasiones no son profesores normalistas, sino que son profesores que tienen una profesión específica, por ejemplo, biólogo, ¿no? Y se dedican a dar clases de historia, química y diferentes temáticas a partir de preparatoria. Entonces, creo que tiene que ver con una cuestión de considerar nuestro sistema abierto a lo que es la riqueza intercultural. Y no estamos hablando solamente de los estudiantes mexicoamericanos o estudiantes transnacionales, estamos hablando que tenemos una historia de siglos de atraso integrando a nuestra población indígena también, ¿no? Entonces no es algo específico a los estudiantes transnacionales. Creo que en el caso de los estudiantes transnacionales es aún más grave porque, como han mostrado muchos estudios, se esperaría que ellos actuaran y hablaran como mexicanos, ¿no? Es algo que está en el fenotipo, que se puede ver en un estudiante indígena, se puede ver, y de alguna manera a veces los profesores los disculpan porque no hablan español, pero en un estudiante transnacional es muy difícil porque se espera que ellos también hablen. Honestamente, creo que lo que habría que hacer sería empujar por un tipo de modelo intercultural, nuevamente basándonos en los profesores, donde aprovechando todo el debate sobre la reforma educativa, el énfasis no se hiciera de manera punitiva, donde si el profesor no está cumpliendo todo lo que debe de cumplir, entonces lo corremos, como ha dicho nuestro secretario de Educación varias veces, sino que se les capacite, ¿no? Entonces creo que tiene que ver algo con algo mucho más complejo, que es el sistema de evaluación de los profesores y el sistema de formación, que eso, a diferencia de la migración en México, la política educativa sí es un tema de agenda, ¿no? Muy importante, es algo que define muchas cosas. ¿Quieres decir algo, Ira? Gracias. Estaba pensando que iba a dar una respuesta antes de que hablara Mónica. Ya cuando habló Mónica me arrepentí de lo que iba a decir, pero les voy a decir qué iba a decir. Yo estaba pensando que esta parte donde las universidades en los procesos de admisión deben incorporar el idioma inglés para estudiantes con estas características, ¿no? Es una forma de empezar con la integración del idioma, de un idioma distinto al español a los procesos institucionales. Sin embargo, esto trae un problema, ¿no? Es lo que ha mencionado Mónica. Están las comunidades indígenas con 500 años de lucha, cuya respuesta en términos de educación superior han sido las universidades interculturales, pero después de cientos de años de lucha. Si de pronto las universidades se lanzan con, pues va el inglés como un proceso de un requisito que se evalúa para los estudiantes que no hablan español, con justa razón las comunidades indígenas podrían decir, ok, agrega el náhuatl, el otomí, el mazahua, las 53 lenguas indígenas que hay. ¿Qué significa esto? Que, bueno, como decía Mónica, es una pregunta tremenda la que hicieron hace rato, muy complicada de resolver en términos de diseño de políticas públicas. Sin embargo, creo que lo primero que se puede hacer es no solamente las instituciones educativas, sino el discurso gubernamental en torno al retorno debe ser evidente, ¿no? Y no nada más los Dreamers. Yo tengo muchos amigos Dreamers retornados aquí, que se encuentran, entre ellos Maggie. El fenómeno del retorno no nada más pasa por los Dreamers, ¿no? Pasa por una diversidad de gente que no todos son Dreamers. Y no hay un reconocimiento del gobierno mexicano explícito de estos 2.800.000 personas que han regresado, cuando es un número que debería aparecer y debería estar dentro del diseño de políticas públicas en todos sus sentidos, ¿no? Antes que pasar por el reconocimiento de la lengua, me parece que deberíamos pasar por el reconocimiento del problema a nivel de políticas públicas generales. Gracias.
Otra pregunta para Gary. What are the strengths and weaknesses of focusing on attainment rather than achievement as makers of educational and social mobility? Well, those of you who are familiar with the debates that have been going on in the United States for the last 30 years, there's been a long period of focus on achievement as defined by results in exams, and using those to pressure schools to change. And there has been, one of the basic problems of this has been that achievement is directly related to social background. And test scores are directly related to family resources, to parent education levels, and the quality of the neighborhood you live in, the quality of your schooling, and the power of the school that you go to. And it's not really a fair measure in terms of what difference the schools make, because many scholars in the U.S. estimate that perhaps 2/3 of the results on achievement tests are accounted for by inequalities that existed before school starts and inequalities in life during school, because 5 out of 6 hours, even during the school year, are outside of school. So to think about those tests as being valid measures of the effect of schools tends to result in punishing the schools that serve disadvantaged students, because those students score more weakly even if the school is pretty effective, and to giving the schools that serve the most advantaged populations credit that they don't deserve, because lots of their success comes from the homes and from other conditions. Now, attainment is a result that's pretty easy to measure and that really does affect children's lives and their economic futures and so forth. So focusing on completion of high school, completion of college, changes the focus and changes the way you measure institutions, because institutions can really more readily change attainment than they can change achievement test results. So it's important to look at both of these things. It's important to have measures of academic of the substance of knowledge, and it's important to have effective measures of schools and how well they are creating mobility for students in the society and in the economy. Those are both very important outcomes of schooling. Muy bien, y para cerrar la sesión, una pregunta que es abierta a todos. Dice, ¿cómo podrían coordinarse las autoridades educativas de ambos países para resolver el problema de idioma e integración, considerando que en Estados Unidos las atribuciones recaen más en los estados, mientras que en México es una atribución federal? ¿Cómo lidiar con esta complejidad institucional para llegar a acuerdos? Pues ya me tocó a mí. Bueno, creo que bueno, Mónica seguramente les dirá a nivel de preuniversitario cómo puede funcionar, pero bueno, la educación básica en México corresponde a la federación, ¿no? Creo que así es. Los estados inciden un poco en la aplicación de la política que se lleve a cabo a nivel federal, pero a nivel estatal es una negociación es como tripartita, ¿no? Es entre gobiernos estatales, universidades públicas, ¿no? Autónomas sobre todo, y obviamente a nivel federal, ¿no? A mí me parece que algo que ayudaría mucho serían como los convenios Estado-Estado, Universidad-Universidad, cosas de ese tipo. Que las universidades autónomas, e insisto en las autónomas porque las universidades que no son autónomas no tendrían esa capacidad de poder negociar. A eso tendría que pasar al nivel de gobierno estatal o al nivel de gobierno federal, dependiendo la atribución o el estatus normativo de esa universidad. Y creo que esa sería una forma de ir avanzando, estos convenios muy específicos entre algunas instituciones, y es lo que se me ocurre. Gracias. Voy a tomar la palabra para agradecer de una vez la presencia y
Bueno, yo no me especializo en los temas de educación, más bien es en flujos migratorios, por eso tal vez no le puedo dar tanta carnita a esta discusión, pero yo creo que sí, de lo que he visto, una de las cosas que se tienen que hacer es aprender a distinguir todos los tipos de problemáticas que hay. Creo que a veces nos casamos mucho con la situación de los deportados, cuando lo de los deportados fue un fenómeno que tuvo su auge hace 5 o 6 o 7 años, ya ha disminuido bastante. No estoy diciendo que no lo debamos de atender, pero creo que sí es importante aprender a ver todas las situaciones que hay, por ejemplo, en la frontera, cuál es la situación que enfrentan ciudadanos estadounidenses para estudiar en el propio Estados Unidos, que no tiene nada que ver con las deportaciones, y pues yo creo que así lo dejaría. Yo creo que sí es importante ver cuáles son específicamente los problemas que están afrontando cada una de las poblaciones y a partir de ahí tratar de encontrar soluciones. Gracias. Pues creo que Irán dijo lo que yo quería decir. Estamos pensando lo mismo. Este tema lo hemos hablado varias veces en nuestras mesas de discusión con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? El tema del lenguaje, y es un tema muy complejo porque nos dicen, sí, efectivamente es una atribución federal, pero hay una subdirección específica que se encarga de educación bilingüe y entonces en realidad ellos son los que tendrían que hacer esto, y entonces nos dicen, pero en realidad ellos solo se encargan de la población indígena, entonces podrían atender a la población transnacional, lo cual solo muestra el completo desconocimiento que tienen de lo que es la educación bilingüe, ¿no? Porque los principios son los mismos, no importa si van a enseñar, no sé, mixteco, ¿no? O inglés o español, no importa, los principios son los mismos. Creo que una de las formas en que se podría avanzar, obviamente, es trayendo este tipo de foros y trayendo representación de Estados Unidos a las mesas de negociación con México. En nuestra experiencia negociando los cambios a la normatividad que ocurrieron hace un año, vino en gran parte de la presión de prensa internacional y también en parte de que la embajada estuvo ahí presente, además de que teníamos representación de la población deportada. Entonces creo que bueno, finalmente nuestros años de herencia colonial nos siguen diciendo que si viene el vecino de arriba y nos pide que hagamos algo, les vamos a hacer un poco más de caso. Entonces creo que mayor involucramiento del gobierno estadounidense en las mesas de negociación ayudaría mucho. Los acuerdos Estado a Estado son importantes y creo que ahí ha habido algunas iniciativas en la frontera, especialmente en Tamaulipas, que han podido hacer convenios para facilitar toda la cuestión de trámites para actas de nacimiento. Se pudiera hacer algo parecido también con el tema de la lengua. Y creo que otra de las cosas que se puede hacer es el trabajo conjunto de la academia con sociedad civil y con actores gubernamentales, que es algo que ya se ha mencionado aquí y que sin embargo tiene bastantes retos, ¿no? Solo para ponerles un ejemplo, el otro día comentaba con una de mis colegas, no sé cuántos de ustedes conocen cómo funciona el Sistema Nacional de Investigadores en México, que es el sistema que nos evalúa como investigadores y que nos permite la permanencia en nuestros trabajos. Bueno, pues nos evalúan por cuántas clases damos, cuántos artículos publicamos y por cuántas tesis dirigimos. ¿Importa si hacemos trabajo de incidencia? No, absolutamente no. Y a veces hacer este tipo de trabajo nos implica 20 o 30 horas a la semana, ¿no? Y sin embargo, algunos estamos en alguna posición privilegiada, como es mi caso, que he tenido el apoyo de mi institución y de mi propio programa que me ha permitido hacer esto, siempre y cuando siga cumpliendo con lo otro, ¿no? Entonces, creo que es algo bastante truculento, y creo que en esto de cómo combinar las tres cosas, creo que es muy importante que como académicos pensemos en cuál es la forma más estratégica de llevar nuestros resultados, ¿no? Efectivamente, si hablamos por 10 minutos va a ser súper aburrido, el secretario de Educación no nos va a escuchar, ¿no? Entonces, pensar en cómo lo podemos hacer de manera estratégica, y creo que en la base de cualquier negociación o cualquier cambio que haya en favor de los estudiantes que compartimos, tiene que estar el argumento de que no es algo negativo ser transnacional, que de hecho es un asset, y compartir esta idea con el gobierno mexicano. Solo para cerrar con este último pensamiento, el gobierno de este sexenio, especialmente la Secretaría de Educación Pública, ha hecho muy palpable lo importante que es que todos los niños hablen inglés, ¿no?
Sin embargo, un estudio publicado hace un año evidenció que algo así como el 93% de los profesores de inglés no tienen el nivel mínimo de inglés. Entonces, ¿cómo vamos a poder enseñar a nuestros alumnos si los profesores no saben? Y no es para echarle la culpa a los profesores, obviamente hay que ver por qué no lo saben y cuáles son los incentivos. Algo que tenemos como un asset muy claro en esta población en diferentes niveles es que son bilingües y son biculturales. Y sin embargo, al tenerlos en las escuelas y no solo no estar promoviendo su inglés, sino no ayudarles a que no aprendan español, estamos creando ciudadanos binacionales, en muchos casos, que están perdiendo los atributos con los que ya venían y pueden aportar al país. Creo que eso, ¿no? Vender el tema, al menos al nivel gobierno, como que son estudiantes que traen muchísimo que aportar y que no lo estamos utilizando. Gracias. Muchísimas gracias. Excelentes presentaciones, muchísimas gracias. Vamos a concluir esta mesa. Nada más los invitamos a el lunch, la comida, en 5 minutos. Y de favor estar 15 minutos antes de la siguiente presentación en sus lugares.